Y como se los anunciamos a ustedes al empezar esta emisión, está con nosotros el doctor Rodrigo Lara Restrepo. Doctor Rodrigo, bienvenido a la hora de la verdad. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Hombre, además, un saludo muy especial para usted, doctor Fernando. Un placer verlo y saludarlo. Muchas Encantado. gracias, doctor Rodrigo. El doctor Fernando Londoño ha hablado de las encuestas, doctor Rodrigo, y es que pareciera que pretenden llevar a la gente a las urnas a partir de encuestas, y encuestas de las que tenemos todas las dudas porque no han acertado en el pasado en cuanto a por lo menos sus proyecciones. Y ha salido una muy reciente que es la de Guarumo Ecoanalítica, publicada por el diario El Tiempo, que presenta a un Iván Cepeda que todos creíamos tenía un techo alrededor del 33, 34%, que es el nivel de favorabilidad que tiene Gustavo Petro, pero resulta que no, ya va por el 37% Iván Cepeda, aunque el 37% de los colombianos dice que jamás votaría por él. Su análisis, doctor Rodrigo, de este problema, de este asunto de las encuestas en Colombia que pretenden llevar al voto de una o de otra manera a los colombianos. Bueno, en efecto, pues, a ver, el tema de las encuestas ha sido profundamente polémico en los recientes años en las elecciones en Colombia, porque las encuestadoras tienden a empezar desde muy temprano a construir candidaturas y a deconstruir las candidaturas que no les son favorables. Y lo que estamos viendo en este momento es bien particular y extraño. Después de la consulta del 8 de marzo, tenemos dos encuestas internacionales. Tenemos a Atlas Intel, que es una de las encuestadoras más prestigiosas del mundo, y GAT3, la encuestadora española, que en teoría son encuestadoras que no tienen relación ni vínculos con los grupos económicos locales, que por lo general tienen agenda política y que muestran básicamente a Abelardo de la Espriella en el segundo lugar, primero Cepeda con un 34, 35, 6, 7 puntos por debajo a Abelardo de la Espriella y 6, 7 puntos por debajo a Paloma Valencia. Y luego también está el otro bloque, que son las encuestadoras nacionales, muchos más ligadas, digámoslo de esa manera, a unos intereses locales, a unos intereses económicos nacionales. Está del caso el Centro Nacional de Consultoría, que es la encuestadora de Gustavo Petro, con la que contrata el gobierno de Gustavo Petro a la altura de 14.300 millones de pesos, que fue básicamente lo que se ha reportado en contratación de esta encuestadora, que es la única que pone en un segundo lugar a Paloma Valencia. Y resultado que ha sido muy cacareado en algunos medios como la revista Cambio. Y luego surge la otra encuestadora nacional, que es Guarumo, que es muy ligada esta vez al círculo de Iván Duque, al círculo íntimo de Iván Duque, que extrañamente los pone en una especie de empate técnico cuando de la Espriella está en segundo lugar. Y luego viene básicamente la tercera, que es Invamer, que está ligada a unos grandes grupos económicos, al grupo empresarial antioqueño, que es al que Invamer les hace los estudios de mercado, y pues de donde vive realmente Invamer, que está básicamente, pues que estamos pendientes de que publiquen el resultado. Tanto Invamer como Centro Nacional de Consultoría tuvieron básicamente unos resultados muy atípicos en la consulta, porque según esas dos encuestadoras, Claudia López iba a ser la gran opción de centro y pues todos vimos el resultado final de Claudia López, que pues fue muy inferior a lo que quisieron construir en Invamer y en Centro Nacional de Consultoría. Eso es lo que tenemos hoy en ese panorama de encuestas, básicamente. Doctor Fernando, por favor. Bueno, estos fracasos de las encuestadoras nadie se los cobra, porque yo le dije además que hiciéramos un estudio muy detallado de qué decían las encuestas antes de las últimas elecciones y qué pasó en las elecciones. Ninguna relación con lo que pasó en las elecciones tenían las encuestadoras y siguen las encuestas y sigue el prestigio de las encuestas, los intereses económicos que usted mencionó, doctor Lara, ¿o no? Claro, claro, doctor Fernando, las encuestadoras no viven de las campañas políticas, viven de los estudios de mercado que les contratan algunos grandes grupos económicos.
Hay otras que viven de los contratos públicos. Mencionábamos, por ejemplo, el caso del Centro Nacional de Consultoría. ¿De qué vive a lo largo del año el Centro Nacional de Consultoría? De contratos con entidades públicas, con la Alcaldía de Bogotá de Claudia López, con quien fue un gran contratista, del gobierno Petro, con quien ya vimos fue un gran contratista, y obviamente estas encuestas pues tienden mucho a reflejar en sus resultados el interés político que tengan los grandes grupos económicos con las que trabajan habitualmente, con las que trabajan, digamos, normalmente. Y esa es una crítica sin duda que existe y un conflicto de interés que no siempre se revela. Eh, y pues naturalmente esos grupos económicos juegan muy duro básicamente en las elecciones y pues ni más faltaba que el gobierno Petro está jugando y que al gobierno Petro le interesa mucho más y lo refleja Centro Nacional de Consultoría, que una candidatura más tradicional, más de élite y de partido, sea la que él tenga que enfrentar con su candidato Iván Cepeda, a tener que enfrentar a un candidato que tenga fervor, base y entronque popular como lo está demostrando ser Abelardo. Yo le tengo una pregunta, doctor Fernando, al doctor Lara, respecto precisamente a ese tema del gobierno y la forma en cómo le mete la mano al proceso electoral, porque no habíamos visto, doctor Lara, nunca en la historia un gobierno que participara en política de la forma en como lo hace Gustavo Petro, porque él lo hace directamente, ya él todo el tiempo, de hecho, para participar en política dice que le tienen prohibido participar en política, pero participa abiertamente. Y encontramos un fenómeno en esta encuesta de Guarumo que tiene que ver con por cuál candidato usted no votaría. Este cuadro que usted tiene en pantalla. Y allí tiene que la gente no votaría en Colombia por Iván Cepeda y Aida Quilcué en un 37,2% que rechazan esa candidatura, pero a su vez presentan el otro cuadro que dice por quiénes votarían y dice la gente que votaría un 37,5% por Iván Cepeda y por Aida Quilcué. ¿Esto cómo se tramita? ¿Cómo se entiende que tenga semejante nivel de rechazo, pero al mismo tiempo lo presenten como el más opcionado, o por lo menos el que va liderando la intención del voto en Colombia? Sí, es sorprendente, pero pues mire, la participación en política que estamos viendo hoy en el gobierno de Gustavo Petro no se había visto nunca en la historia del país en algún gobierno. Es absolutamente vergonzoso. Estuve ayer en el departamento del Tolima y lo que me contaban algunos actores políticos es que el nivel de participación que se está llevando a cabo a través del Ministerio de Salud, a través de la estructura de los Jaramillos, es absolutamente grotesca. Son recursos, subsidios, buses, dinero que se está empleando masivamente para promover la candidatura de Iván Cepeda. Y súmele a eso, básicamente, el apoyo que está recibiendo esa candidatura de todas las estructuras de esa mal llamada paz total, que tienen un interés notorio, patente en la continuidad de este gobierno, porque la paz total no ha sido nada distinto a un marco normativo para mantener el statu quo armado de esas organizaciones bajo un remedio de negociación, porque son concepciones de la combinación de todas las formas de lucha. Es una izquierda que combina las formas de lucha, pues estamos de verdad frente a una amenaza muy grave para la democracia, para nuestra constitución y para la preservación en sí del Estado de Derecho liberal, básicamente, que nos ha caracterizado y que ha significado básicamente a Colombia en estos 200 años. Es muy grave lo que estamos enfrentando y me parece que este juego de las encuestadoras es absolutamente lamentable. O el juego de los grandes intereses económicos que hay detrás de las encuestadoras es absolutamente lamentable, porque de toda esta manipulación de encuestas, el gran ganador es Iván Cepeda. Porque si usted observa el esfuerzo de algunas encuestadoras por intentar ayudarle a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, lo único que está dejando en la retina, lo único que está dejando ante la opinión pública es que el gran ganador e imbatible es Iván Cepeda, lo cual es absolutamente falso. Iván Cepeda es perfectamente derrotable, siempre y cuando usted tenga del otro lado una candidatura que también genere fervor, que genere pasión popular, porque la izquierda por naturaleza son proyectos con un profundo significado popular. Usted necesita del otro lado un candidato que genere ese significado, esa pasión, ese fervor popular. Y el esfuerzo que están haciendo por tratar desesperadamente
de equiparar, de modificar la realidad y de equiparar de alguna manera a la campaña de Paloma con la de Abelardo, que le tiene una ventaja en las encuestas serias, en Atlas Intel, en GAT3, que son las encuestadoras internacionales que no tienen ningún interés económico en Colombia, pues lo único que está dejando ante la opinión pública es que tenemos a un Cepeda que crece y crece y que es imbatible. Y es falso, es perfectamente derrotable. Pero pues tenemos que ponernos de acuerdo. Que Centro Nacional de Consultoría, que es la encuestadora más cercana al gobierno, ponga a Paloma arriba es muy preocupante, porque lo único que indica es que al gobierno de Gustavo Petro le interesa enfrentar ese proyecto. Le interesa enfrentar esa candidatura, porque no la respetan, porque consideran que esa asociación eh, artificial, un poco ficticia con el centro de Juan Daniel Oviedo, para ellos no es serio. Fíjese que en una entrevista que dio hace poco Iván Cepeda con Daniel Coronel, cuando le preguntaron por esa fórmula o por ese intento del Centro Democrático de aproximarse a lo que llaman el centro, le pareció un chiste. Y así lo catalogó. Y eso básicamente dice mucho de que esa campaña de Cepeda, no tienen mucho respeto ni mucho temor por la campaña de Paloma Oviedo. Entonces, yo sí, no sé, lo digo con mucha preocupación. Esta guerra de encuestas con la que se pretende construir la candidatura de Paloma Oviedo, el único, está dejando un único ganador, está dejando a un único, digamos, beneficiario, que es muy claramente Iván Cepeda y su proyecto político. Ojalá se pusieran, fueran más serias estas encuestadoras, entendieran su responsabilidad y el daño que están causando con esos resultados que ponen a hablar a la gente permanentemente de ellas. No lo van a entender porque están pagadas para no entender. Entonces no lo van a entender. Y quieren inflar a Paloma porque es el candidato que les interesa tener al frente. Quieren estar enfrentados contra Paloma porque saben que a Paloma le gana tranquilamente Iván Cepeda. No así Sí. con el Tigre. Al Tigre no le gana Iván Cepeda, le gana a Paloma. Es lo que ellos piensan y por eso los resultados de esas encuestas. En resumen, no le crea a las encuestas. No les crea. Están buscando, doctor Fernando, jugar a poner a Uribe a un lado y a Petro al otro, y ese es No el te oímos, juego de que mar. intentan. No te oímos. ¿Aló? Que no lo oyen, que están tratando de poner a Uribe a un lado y a Petro al otro lado. Eso es lo que están tratando de hacer. Bueno. Claro, pero se equivocan de una manera flagrante. Esta es una elección de contraste. Es decir, es tan fuerte el proyecto de Petro, es tan significativo en tantos aspectos, que usted necesita del otro lado un contraste muy nítido, muy claro y casi que plebiscitario. Es por eso, es por ese tipo de esquemas por el que la gente va a salir a votar. La gente no va a salir a votar por una sumatoria de políticos, que es el mensaje que están mandando básicamente desde la otra campaña. No es que yo sume a Alejandro Gaviria, es que sumé a Juan Daniel Oviedo, entonces yo ahorita tengo el sector woke y el sector centro. La política no es una sumatoria, la política es una emoción, es una pasión. Y en este caso, Petro despierta unas pasiones muy fuertes y del otro lado hay que despertar otra pasión igual de fuerte. Un contraste absolutamente nítido entre los dos proyectos, porque esta va a ser una elección netamente plebiscitaria entre dos formas y dos modelos de entender a un país y en particular a un sistema democrático. ¿Cuál lo representa mejor? ¿Cuál despierta más fervor? ¿Cuál despierta más pasión? ¿Cuál moviliza más el sentimiento y la fibra de la gente? Naturalmente la candidatura de Abelardo. Y eso lo tienen claro los patrocinadores de muchas de las firmas encuestadoras, que mediante una guerra psicológica están tratando de darle a entender a la gente que pues, hay que votar por Paloma porque en segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta, porque ya están proyectando toda la segunda vuelta, sería más idónea básicamente esa candidatura. ¿Y a quién le interesa ese esquema? Naturalmente al gobierno Petro, y eso fue lo que reflejó la encuesta de Centro Nacional de Consultoría.
queremos escoger a nuestro rival. Ese fue el mensaje de Petro, es lo que está diciendo Petro a través de esa encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Nuestro rival queremos que sea Paloma Oviedo, porque le tememos es al fenómeno popular. Ellos entienden de psicología popular, de movilización, de movimientos de masa, porque así es la psiquis de la izquierda y porque así funciona la izquierda y porque es el ADN de la izquierda. ¿A qué le teme la izquierda? A otro fenómeno popular. ¿Cuál fue el éxito de Álvaro Uribe? Que logró crear una derecha de base popular. ¿Cuál ha sido el éxito básicamente de Abelardo de la Espriella? Que está despertando un sentimiento de base popular. Porque hay diferentes tipos de izquierda, hay diferentes tipos de derecha, hay diferentes tipos de centro. Y hay una derecha más de club social, más de élite, más de partido, que es lo que representa la otra candidatura, y una más de base popular, que es la que significa Abelardo, que es la idónea para derrotar a Iván Cepeda, a pesar de este juego perverso de algunas firmas encuestadoras. Clarísimo, ¿no? ¿Oyó, Edmar? ¿Oyó bien? Totalmente, sí, señor. Bueno, Y coincido plenamente con esa postura, doctor Fernando. yo también coincido. Razón por la cual están jugando a eso, ¿no? En un lado Cepeda, en otro lado el uribismo, y están pretendiendo desdibujar o desaparecer un fenómeno político como es el outsider Abelardo de la Espriella. No hay duda. Lo que le conviene a Petro es la candidatura de Paloma. Eso está claro. Y para eso tienen los encuestadores a los que les pagan para que digan eso. ¿Podrá creerlo la gente? No, creemos que no. Creemos que no. Esperamos que no, por la salvación del país. Por la salvación del país, este jueguito no se puede tolerar. No lo pueden tolerar los colombianos. No le crean, no le crean a las encuestas y al crecimiento de Paloma. De pronto Paloma creció. No. Eso no es así. Eso no es normal. Eso no se produce sino por un interés del encuestador que está pagado, financiado por el que quiere ese resultado. Bueno, Rodrigo Lara lo ha dicho con una claridad absoluta de mar. Ojalá la gente lo oiga y lo entienda como esperamos que la oirá y la entenderá el pueblo colombiano. Doctor Rodrigo Lara, muchas gracias. Un placer, doctor Fernando de Mar, muchas gracias por la invitación. Fue muy grato compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Qué maravilla de entrevista, de Mar. Qué maravilla. Pues, doctor Fernando, hemos dado por fin por una persona que de manera seria está analizando la encuesta. Y es que al oído les voy a contar de una denuncia que hace un hombre muy cercano a la campaña de Abelardo de la Espriella respecto a por qué razón los resultados de Guarumo. Quédese ahí, al oído se lo voy a contar. Esta es una denuncia, me parece, de la mayor gravedad que empata con este análisis que acabamos de hacer con el doctor Rodrigo Lara aquí en La Hora de la Verdad. Y en segundo, doctor Fernando, hablaremos de lo que está pasando con Ecopetrol. El viernes abucheado, el señor Ricardo Roa, defendido por Ángela María Robledo y por Gustavo Petro, pero eso no es suficiente. El rechazo que genera Ricardo Roa en los accionistas colombianos en Ecopetrol es enorme, pero aún así pretenden seguir destruyendo la iguana de Ecopetrol. Ya regresamos para hablar con la doctora Carolina Restrepo. Doctor Fernando. Ya regresamos.